Hola mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, Dios les bendiga de nuevo su pastor Joel Jara, llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy. Quiero bendecir a cada uno de ustedes, a todos los que a todos los que van a ver este video y por supuesto a todas sus respectivas familias. Amén. El tema de hoy está sacado del Antiguo Testamento, ¿cierto? Una palabra hermosa y vamos a hablar de alguien, ¿cierto?, que Dios usó para llevar y sacar al pueblo de Dios de Egipto principalmente, y después todo el proceso que viene. Es un tema apasionante para los cristianos, ¿cierto?, para los que creemos en el Señor. Entonces, como título yo le pondría, ¿cierto?, esfuerzo y recompensa. Amén. Ese sería como el título. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios que están allí en Josué 24. Vamos a leer algunos versículos, ¿cierto?, de este capítulo. Yo, como siempre les pido, léanlo completo allí en su casa. Usted, yo por razón de tiempo, vamos a leer algunos versículos. Leemos del 1 en adelante. Dice, reunió José a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Luego el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permite en el día de hoy estar vivos, bendito Dios, y también con salud y quizás con algunos problemas en algunos casos de salud. Pero sí te damos gracias porque tú estás con nosotros todo el tiempo. Tu palabra dice que nunca nos dejarás solo, que siempre estarás con nosotros. Y en esa confianza te servimos y en esa confianza vivimos en el tiempo de hoy. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, en este día, bendito Dios, para bendecir a mis hermanos a través, Señor, de esta tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.
Tenemos aquí, hermanos queridos, una palabra preciosa. El Antiguo Testamento está lleno de historias que vivieron nuestros antepasados. Ellos fueron quienes hicieron, ¿cierto?, la tarea y obedecieron a Dios, principalmente a quienes Dios eligió para hacer todas estas obras. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es una enseñanza clara, precisa, para que nosotros la estudiemos, ¿cierto? Y podamos aprender de ella. Es verdad que estamos, ¿cierto?, en la etapa de la gracia, desde el año 1, ¿cierto?, en que Jesucristo vino a esta tierra, y que de allí ya no nos basamos por la ley, por lo tanto, eh, tenemos, ¿cierto?, una enseñanza que para nosotros es un tiempo fácil desde el punto de vista de buscar a Dios. No hay ninguna restricción. En el Antiguo Testamento estaba la ley, pero antes de la ley pasaron tantas historias que nosotros debemos conocerla, porque de ella aprendemos. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice de que debes escudriñar, que los creyentes deben escudriñar la escritura, porque dice, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir. Es decir, debemos considerar entonces toda la escritura para aprender de ella. Bien, entonces en el día de hoy estamos viendo este pasaje que nos habla, ¿cierto? Josué. Josué, que fue un tremendo guerrero usado en las manos de nuestro Señor. Pero hagamos un poquito más atrás, ¿cierto? Y como la palabra mencionaba, aquí Josué está haciendo un discurso. El último de los discursos reúne a toda su gente, ¿cierto? Reúne a todos los jueces, a los príncipes, a todas las tribus de Israel, ¿cierto? A los jefes de las tribus y a sus oficiales, a todos y a todo el pueblo, y les habla, ¿cierto? Y les recuerda lo que Dios hizo. Dios hizo, ¿cierto? Esto sacó a Abraham de una zona donde sus padres adoraban a dioses extraños, dice, a dioses extraños. Él elige entonces a Abraham de esa familia, ¿cierto? De Taré, y de allí saca a Abraham y lo lleva por toda la tierra de Canaán. Y le dice a Abraham, ¿cierto?, que su descendencia será tan grande que será como la arena del mar, como las estrellas, que no se pueden contar. Bien, entonces aquí Josué está haciendo un resumen de cómo Dios había elegido, ¿cierto?, a hombres como Abraham, que considerado como el padre de la fe, porque él le creyó a Dios, y de allí, ¿cierto?, nace Isaac, y luego de Isaac nace Jacob, que después se llama, ¿cierto?, Israel, Dios le cambia el nombre, y desde de Jacob o Israel, ¿cierto?, el nuevo nombre, saca las 12 tribus de Israel. Y también está su hermano Saúl, que va por otro camino, ¿cierto?, por otro lado, él elige otros dioses, pero Jacob elige entonces servir a Dios. Le costó entender, pero lo entendió. Y de allí nacen entonces las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a quién elige? ¿A quién elige Dios para sacar al pueblo que está en Egipto en esclavitud? Elige a Moisés. Moisés, ¿cierto?, quien dirige toda esta operación de sacar al pueblo que está en esclavitud allí en Egipto y que llevan 430 años. Ellos siempre, Dios les dijo que los iba a sacar de ahí y los iba a volver a la tierra de Canaán. Pero pasaron 430 años y Dios cumple su promesa. Entonces en esta misión Dios eligió, ¿cierto?, a Moisés para que dirigiera, y eligió un sumo sacerdote que fue Aarón, ¿cierto? Y ellos dirigieron al pueblo en el desierto, cruzan el Mar Rojo, ¿cierto? Cuando el ejército egipcio viene detrás de ellos, ya conocemos la historia, y allí ellos son completamente destruidos, ¿verdad? Dios hace que el mar caiga sobre ellos y ya había pasado, por supuesto, el pueblo
que estaba en esclavitud en Egipto, al mando entonces de Moisés. Pero finalmente, ¿cierto? Moisés, ya avanzado en edad, Dios tiene que elegir un sucesor y elige como sucesor a Josué. Y este hombre, este guerrero Josué, es el que finalmente introduce al pueblo de Dios a Canaán, donde tiene que cruzar el Jordán, ¿verdad? Y llegar a Canaán y poseer la tierra. ¿Se entiende, verdad? Estoy haciendo una breve historia. Esto es bien extenso, pero estoy resumiendo, pero al máximo. Entonces el pueblo, ¿cierto? El pueblo al mando de Moisés ya pasó, cruzó el Mar Rojo, ahora entra al desierto y va camino a Canaán. Pero fue un pueblo rebelde que siempre estuvo reclamando. Por todo reclamaban. No tenían pan, Dios hace caer, ¿cierto?, el maná del cielo para que coman pan en pleno desierto. El maná no era pan, no eran ayuyas ni marraquetas que caían del cielo, hermano, para los que me están escuchando. El maná era una especie de semilla que Dios hacía caer sobre el campamento y el pueblo de Israel iba, ¿cierto? Y tenían toda una instrucción para recoger esa semilla y esa semilla la molían y hacían pan. Ese era el maná que ellos comieron en el desierto. Pero este pueblo nunca estuvo conforme. Pidieron carne, bueno, Dios también les dio carne, trajo codornices al campamento. Pero la tendencia de este pueblo siempre fue la desobediencia. La tendencia de este pueblo él siempre fue, ¿cierto?, la rebeldía. Hermano, llegaron a decir, algunos de ellos llegaron a decir que estaban mejor en Egipto siendo esclavos. Imagínense, Dios los saca, les da la libertad, les promete una tierra, les dice que hay una tierra que es para ellos, que es Canaán, que tienen que volver a esa tierra que habitaron antes sus padres. Allí estuvo Abraham, estuvo Isaac, por lo tanto habían tomado posesión de esa tierra, pero que producto de un problema que ocurre, ¿cierto? Una sequía grande que tuvo que Jacob se va, ¿cierto?, a Egipto, y de allí se demoró porque el pueblo necesitaba experimentar esto y estuvieron allí 430 años siendo esclavos. Pero Dios, como les había prometido que los iba a sacar de allí, bueno, ya dijimos, usó a este hombre tremendo, guerrero, valiente, un hombre sabio, el mejor de los líderes, que fue Moisés, y sacó a este pueblo de allí. Pero este pueblo entonces en el desierto llegaba a decir que era mejor, ¿cierto?, cuando estaban como esclavos, hermano, con el látigo encima, trabajaban de sol a sol, prácticamente no tenían vida, ellos comían, prácticamente trabajaban para comer. Ahora tienen libertad, van a una tierra que Dios les prometió y están reclamando. Y están reclamando todo el tiempo. Hermano, Dios se enojó con ellos. La verdad, un trayecto que tenían que recorrer ellos a Canaán, que con todo lo que llevaban, ¿cierto?, podrían haberse demorado unos meses. Y quizás con todos los esfuerzos, pensemos cerca de un año, ya pensemos un año. No más que eso. Pero Dios tuvo que castigarlos por su desobediencia, por su rebeldía. Dios los tuvo que castigar en el desierto y prácticamente toda la generación que salió de Egipto, dijo Dios, no les voy a permitir que entren a la tierra prometida. Y prácticamente toda esa generación murió en el desierto, porque Dios los hizo girar en círculos en el desierto hasta que aprendieran, pero nunca aprendieron los antiguos. Solamente de esa generación que salió de Egipto, por supuesto Moisés, que estuvo hasta el final, él vio la tierra prometida, no entró, pero vio la tierra prometida. Pero luego estuvo Caleb y Josué, fueron los dos guerreros que siempre estuvieron ahí al lado de Moisés. Ellos sí pasaron a la tierra prometida. Imagínense, toda la demás generación murió en el desierto. Por lo tanto,
todas las nuevas generaciones que ocurrieron durante esos 40 años en el desierto, los que nacieron en el desierto, esos fueron los que finalmente cruzaron, ¿cierto?, el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Terrible, hermanos, una breve historia, ¿cierto?, de lo que pasó con ese pueblo. Lo que acabo de decir está en el punto 1. Yo siempre menciono esto. Punto 1, entonces, el pueblo de Israel, desobediente, rebelde, siempre reclamaron y no entraron en la tierra prometida. No entraron. Solamente las nuevas generaciones, la nueva generación que nació en el desierto, esa más Caleb y Josué fueron los que entraron entonces a la tierra prometida. Dios entonces tiene que elegir a alguien en reemplazo de Moisés. Entonces, como punto 2, vamos a ver Josué, que fue el ayudante, fue la mano derecha de Moisés todo el tiempo. Él estuvo siempre al lado de Moisés. Fue como su vicecomandante, si pudiéramos decir, un destacamento grande, ¿cierto?, de guerreros, un ejército, por ejemplo, está su comandante, ¿cierto?, y luego viene el vicecomandante. Este vicecomandante era justamente Josué. Él siempre estuvo al lado de Moisés y fue, como dije, su brazo derecho. Él estaba allí en todo. Un guerrero valiente, temeroso de Dios por sobre todas las cosas. Él no solo era un guerrero, sino que era un hombre que amaba a Dios y era temeroso de Dios, era obediente a Dios. Qué importante eso, hermano. Debe cruzar el Jordán, debe tomar decisiones. Ahora el asunto está difícil. Cuando Moisés estaba al mando, claro, él era el que estaba ahí, ¿cierto? Pero la responsabilidad caía en el líder, en Moisés. Ahora la responsabilidad completa cae sobre él. Él es el líder, él el que tiene que tomar decisiones. Y Dios comienza allí, ¿cierto? En el primer capítulo a Moisés, cuando le dice fuerza y sé valiente, lo tiene que animar Dios porque Josué se ve con un tremendo pueblo encima, ¿cierto?, que tiene que gobernar, y este pueblo no era tan obediente. Ya sus padres habían muerto, pero bueno, ellos algo aprendieron también de su padre, entonces no era fácil. Y él tiene que cruzar el Jordán. Fíjese, un tremendo problema que tiene que enfrentar Josué. Tiene que cruzar el Jordán. Y el Jordán estaba en el tiempo de la cosecha, y el Jordán en ese tiempo se desbordaba, o sea, tenía unas crecidas tremendas. Y Dios le dice, ahora tienes que cruzar. Y estuvo 3 días allí a la orilla del río, Josué, esperando que Dios le diera instrucciones, y ahí me imagino buscando, orando. Al final Dios le dice, ya mañana tienes que cruzar. Y luego, ¿cierto?, allí él habla al pueblo, santifíquense porque mañana Dios va a hacer maravillas, y da todas las instrucciones, y el pueblo cruza el Jordán. Hermanos, lo mismo que pasó con Moisés. Dios abre el Jordán, separa, divide las aguas, y el pueblo pasa en seco el Jordán al mando de Josué. Pero al otro lado no lo esperaban con una bienvenida, al otro lado había que pelear. Por lo tanto, ya el ejército estaba preparado. Josué había preparado, ¿cierto?, junto con Moisés, a todos los guerreros, y tenían ya experiencia en la guerra, porque al otro lado también habían guerreado mucho, habían derrotado ya prácticamente a 3 reyes. Pero ahora se tienen que enfrentar, ¿cierto?, a nuevos reyes que gobernaban esas tierras. Esas tierras estaban ocupadas. Allá habían sido ocupadas. Imagínense, son 430 años que habían dejado esas tierras. Ahora todas esas tierras están ocupadas por otras personas, otros reyes. Se repartieron la tierra allí y fueron tomando lugar. Entonces ahora Dios les dijo, esa tierra es de ustedes, pero tienen que pelear, tienen que guerrear. Entonces no era solo cruzar el Jordán, ya el milagro ocurre, cruzan el Jordán, pero ahora ustedes tienen que pelear. Dios les dijo que no tuvieran temor porque Él siempre iba a estar con ellos. Por lo tanto, tenían esa seguridad de que Dios estaba con ellos. Hermano, y así pasó con Josué. Él tuvo que guerrear, pelear, ¿cierto? Dice la palabra allí en Josué capítulo 12, 24, dice, usted puede leer todo el capítulo 12, allí están todos los pueblos con que
Josué peleó con ellos y les ganó. Son 31 reyes, hermano. 31 reyes que Josué con su ejército derrotó a todos esos reyes con la mano de Dios de su lado, por supuesto, siempre. Josué siempre confió en Dios. Partieron echando abajo los muros de Jericó. Ya sabemos la historia, cómo sucedió. Yo estoy haciendo, como digo, un breve resumen. Entonces, Josué fue un guerrero, eh, la verdad, un héroe, pero tremendo. José un guerrero de los grandes, al igual que Caleb, que fue ahí el que estuvo con él todo el tiempo. Hermanos, fueron guerreros temidos. Que Schwarzenegger, que otros héroes que nosotros conocemos, ¿cierto? Eh, no, tremendos, tremendos guerreros. Nosotros debemos entender una cosa, queridos hermanos. Todas las victorias que ellos tuvieron, todas las guerras que ganaron, eran promesas de Dios, porque tenían que llegar a la tierra prometida, pero no, la tierra no estaba regalada, estaba ocupada. Entonces había que conquistar esa tierra, y esa tierra costó, ¿cierto? Costó sangre, costó mucho esfuerzo, costó vidas de muchos guerreros también, del pueblo de Israel. Pero sabemos entonces que Josué fue el que terminó con todas estas guerras, ¿cierto? Derrotó a 31 reyes y le entregó la posesión a cada tribu, ¿cierto? Y les dijo, ahora tomen posesión de la tierra. Y aquí está él haciendo su último discurso, lo que leímos en Josué 24. Él está haciendo el último discurso y le está recordando y les dice, ¿cierto?, de que ahora ellos tienen que escoger si van a realmente a servir a Dios o van a quedarse sirviendo a esos dioses que adoraron sus padres antes, o los dioses que tenían las tierras que estaban ahí habitando ahora, porque ahí estaban llenos de dioses extraños. Los heveos, los eteos, los jerjeseos, todos ellos tenían, los amorreos tenían dioses, dioses ajenos. Ellos no adoraban a Jehová. Por lo tanto, hay todo un desafío y Josué aquí le está llamando la atención y les dice en el 14, pues ahora temed a Jehová, dice, y servir en integridad y en verdad, y quitar los dioses afuera a los que adoraron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto. Pero ahora si les parece mal, bueno, que elijan, les dice, elijan, si quieren servir a Jehová o no. Bueno, el pueblo ahí en ese momento responde que sí, que van a servir a Jehová. Ya sabemos la historia que ellos durante los tiempos, ¿cierto?, que duró toda esa generación y un poco más allá de esa generación, hicieron lo correcto ante Dios, pero después también se desviaron. Y por eso pasaron las otras historias que también conocemos en la Escritura. Pero bien, se entiende, ¿verdad? Entonces tenemos a Josué, un guerrero de los mejores, junto con Caleb. Fueron los mejores guerreros que guiaron al pueblo a la conquista de la tierra prometida y lo lograron. Quedaron por allí algunos pequeños pueblos guerreros, ¿cierto? Pero que cada tribu se tenía que encargar de sacar a esos pueblos y echar abajo todos sus dioses. Bien, punto 2, finiquitado. Punto 3, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Y esto no lo tenemos que olvidar nunca nosotros. Dios puede tardar en cumplir sus promesas, como se demoró 430 años. Yo creo que muchos estaban perdiendo la esperanza, porque muchos, imagínense todas esas generaciones que murieron durante esos 430 años. Pero Dios se acordó que les había dicho que iban a volver a su tierra, y Dios los trajo y usó a este hombre. Por lo tanto, para nosotros como experiencia, Dios cumple sus promesas. Dios le agrada que sus hijos sean primero obedientes, luego que sean valientes, que sean esforzados y también que sean pacientes. Mire qué importante. A Dios le agrada que sean obedientes, que sean valientes, que sean esforzados y que también seamos pacientes.
A veces nosotros queremos las cosas así demasiado rápido, las queremos para el día de ayer. Pero con Dios no es así. Dios se toma su tiempo. Por eso, si hay una promesa para usted, no se olvide que está en las manos de Dios. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios no es hombre para mentir. Él siempre va a cumplir sus promesas. Eso, por favor, nunca lo olvidemos. ¿Ya? Pero Dios, repito, se agrada de los valientes, obedientes, forzados y pacientes. Lo más importante es que yo siempre tengo que estar tomando decisiones, y cuando yo tomo decisiones las tengo que hacer en el nombre de nuestro Señor. De alguna manera yo le decía hace unos días atrás que tenemos que pedirle permiso a Dios porque somos dependientes de Dios, no nos mandamos solos, no nos gobernamos solos, Dios es nuestro gobernador. Entonces a Él le debemos todo, por lo tanto yo le tengo que pedir permiso a Dios. Y si le pido permiso a Dios y Dios me da la bendición de que haga tal cosa, lo voy a hacer y va a ir bien. Pero si no es así, no me va a ir bien, hermano. Eso lo tenemos que entender de una vez por todas. No podemos entrar en ese problema, ¿cierto? En dudar en eso. No, yo lo pongo ante la presencia de Dios, espero respuesta de Dios y luego lo hago. Pero si lo hago porque yo quiero, bueno, lo más probable es que me equivoque. Y después estamos lamentando. ¿Se fija? Debemos tener presente también que toda victoria en una batalla, en una guerra, tiene un proceso. Hay un proceso de alistamiento, un proceso de preparación. Hay también costos que cubrir en todo eso. Hay costos económicos, materiales, tremendos, ¿verdad? En una guerra, todo lo que se necesita. Y hay también de por medio costos humanos en esas victorias, en esas guerras. Por lo tanto, esto es esfuerzo, hermano, y así es en la vida, en esta vida terrenal. Todo logro, todo éxito en nuestra vida tiene un esfuerzo, tiene grandes sacrificios, trabajo duro. Usted y yo lo hemos comprobado en este tiempo. Si nosotros no vamos a lograr nada si no nos esforzamos, si no trabajamos, si no hacemos sacrificios. Hay personas que dicen yo quiero ahorrar porque quiero comprar, no sé, un auto, pero recibe el sueldo y se lo gasta todo. ¿Cuándo se lo va a comprar? Tiene que hacer un sacrificio de ahorro, ¿verdad? Si gano, no sé, 500 o 400, tendré que juntar 50 o 100, y si puedo juntar más, mejor, pero voy a hacer un sacrificio, voy a abstenerme de algunas otras cosas y voy a juntar. Lo mismo si me quiero comprar una casa, etc. Y podríamos poner cientos de ejemplos, ¿verdad? Pero yo sé que usted ya lo entendió y todos lo entendemos. El apóstol Pablo habla, ¿cierto?, de todos estos esfuerzos. Él habla de los atletas, por ejemplo, y si los atletas se tienen que preparar, tienen que correr. O sea, nadie gana una carrera si no se prepara, ¿verdad? O cualquier cosa que quiera hacer. Hay una preparación, hay un costo, hay un sacrificio, hay un esfuerzo. Vemos un obrero, por ejemplo, trabajando, un esfuerzo, ¿cierto? Vemos la agricultura, el hombre que trabaja la tierra, tiene que preparar la tierra, luego sembrarla, tiene que regar y pasa tiempo, pero recoge su fruto después. Un profesional, ¿cierto?, que quiere ser, no nace profesional, tiene que estudiar, ¿cierto?, pasar la primaria y luego seguir, ¿cierto?, la universidad, etcétera, etcétera, hasta que logra su esfuerzo, y luego que logra el esfuerzo de recibirse de una profesión, tiene que buscar trabajo y entrar en un área profesional. Y eso también es un esfuerzo. Entonces todo es un esfuerzo. El apóstol Pablo es bien severo y al final dice, el que no trabaja, dice, no coma. Hermano, entonces tenemos que entender claramente que Dios no premia a los ociosos. En la vida siempre van a haber logros en la medida que nos esforcemos. Por eso es que yo decía en el título del tema, esfuerzo y recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Pasemos al punto 4 para ir ya terminando. Pero aquí viene el consejo para nosotros. Al menos yo voy a considerar 3 consejos
esenciales para nosotros en el día de hoy. Hemos visto, cierto, el esfuerzo de todos estos hombres de Dios que he nombrado. Y son muchos. Pero nombré, cierto, nombré entre ellos a Abraham, que es el padre de la fe. Nombré, cierto, lo que viene después, Isaac, viene Jacob. Nombré a Moisés, el gran líder, el guerrero, el que escribió, cierto, los primeros 5 libros de la Biblia. Fue tremendo. Fue tremendo. Un hombre que hizo una cantidad de milagros. Moisés, el líder máximo. Por eso siempre hablaremos de él. Y bueno, y finalmente terminamos hablando aquí de Josué. Pero son muchos los líderes que están en la Biblia, muchos héroes. Conocemos los esfuerzos de ellos. Ahora veamos, centrémonos un poquito en nosotros. Veamos qué pasa con nosotros. Entonces, al menos yo dije 3 consejos en el nombre del Señor para nosotros, para el día de hoy. Primero, Dios nunca dará nada a los ociosos. Eso lo tenemos que saber de plano todos nosotros. Dios nunca dará nada a los ociosos, a aquellos que todo desean y nada hacen. Hermano, nunca. Y en el área, en todas las áreas de nuestra vida, pero en el área de la iglesia principalmente, tenemos que estar haciendo algo. En el área de la iglesia tenemos que estar haciendo un líder cristiano, un diácono, un anciano, un misionero, un evangelista, un pastor, un obispo, un líder cualquiera de la iglesia. Tiene que estar haciendo algo. Todos los líderes, incluyéndome yo, ¿cierto? Un pequeño líder, un pequeño pastor, podríamos decir, ¿cierto? Que también he tenido dificultades. Todos pasamos por procesos, pasamos por periodos importantes, tenemos que tomar decisiones, tenemos trabajo que hacer, tenemos trabajo duro y tenemos todo tipo de problemas, ciertas disensiones que a veces se producen en las mismas congregaciones. Pero si lo hacemos en el Señor con valentía, con esfuerzo, ¿verdad? Con paciencia, estará bien. Y este trabajo continúa, nosotros seguimos trabajando, el trabajo para la obra de Dios, para todos los líderes, para los pastores, como dije, los diáconos, los obispos, todo el líder cristiano trabaja y trabaja, y este trabajo no termina hasta que la muerte venga a nosotros. Quizás uno va cambiando de puesto en un área. Un pastor ya avanzado de edad tendrá que entregar el lugar a un pastor más joven para que dirija, pero va a seguir trabajando para la obra, en alguna cosa, en la oración, por último en la oración. Se fija entonces, el trabajo para Dios no termina, y esto no solamente es para los líderes, es para todos los cristianos. Hermano, ¿cuándo termina la misión de cristianos para nosotros? ¿Cuándo es nuestro final? Cuando viene la muerte. Ahí se acabó. Pero mientras tanto, usted tiene que estar hablándole a su compañero de trabajo, a todas las personas que Dios le presente, entregando el mensaje, porque esa es la manera de trabajar para el Señor. No podemos dejar de hacerlo. Entonces estaremos haciendo algo, orando por los enfermos, llamando a los enfermos, orando por ellos, visitándolos. Cuando ya termine esta pandemia tenemos que empezar a juntarnos de nuevo, a llenar las congregaciones, ¿cierto? Y a seguir trabajando y llevar adelante todos los proyectos. Y Dios cumple su promesa, no se olvide, Dios siempre cumple su promesa. Me acuerdo que para Chillán era todo difícil al principio, cuando llegamos a Chillán y abrimos allí esa congregación, todo difícil, parecía todo extraño, parecía todo muy complicado, pero al poco andar ya teníamos un lugar, ¿cierto?, ahí prestado. Y ahora tenemos, porque si Dios prometió un lugar, y ya tenemos un lugar, tenemos un terreno, y pronto habrá ya, ¿cierto?, en el futuro no muy lejano, un edificio donde haremos nuestras reuniones y tenemos un terreno grande, espacioso. Promesa cumplida del Señor.
¿verdad? Donde no había nada, ahora hay algo. Y Dios va a cumplir en forma completa y total esa promesa. Y así lo está haciendo en diferentes lugares. Bien, pero ¿qué debemos estar, cierto? Siempre haciendo algo, avanzando, avanzando y no detenernos. Porque a los ociosos Dios no les da nada, no le entrega nada. ¿Se fija? Eso en primer lugar, ¿cierto? En segundo lugar, no sirve de nada ser simpatizante cristiano. Esto es muy importante. No sirve de nada ser simpatizante cristiano. Nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero se tiene que comprometer con la obra. Hermano, un simpatizante cristiano puede pasar años, puede pasar toda su vida. Y cuando esa persona pasa toda su vida de esa manera, sabe, va a terminar mal. Va a terminar mal, va a terminar como esas personas del pueblo de Israel que salieron de Egipto y que anduvieron 40 años en el desierto porque nunca le creyeron a Dios, siempre estuvieron reclamando, siempre estuvieron dudando, viendo los milagros, pero aún así dudaban. Entonces los simpatizantes cristianos en este tiempo sí van de vez en cuando, pero no se comprometen con nada, no quieren dar ni siquiera el primer paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Usted cuando es simpatizante, cuando entra a un lugar, ¿cierto? Como creyendo un poquito luego, pero si da el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo siempre le he dicho, ese es el primer paso y de ahí comienza un proceso hasta que morimos y nos vamos a la presencia de Dios para vivir eternamente con Él. Pero si usted no da ese paso y si usted se queda de esa manera y no se compromete con nada en la iglesia y va cuando se le ocurre, ¿cierto? Cuando tiene ganas y cuando va, ¿cierto? Lo único que quiere es que termine luego el culto para irse de nuevo a su casa, hermano, usted no es cristiano. Usted simplemente es un simpatizante, es como, imagínese como el que está girando en el desierto y va a llegar la muerte para usted y no se va a ir con Dios. Y será terrible. Será pérdida total. Porque quizá usted se está preocupando de muchas cosas aquí en la tierra, pero sepa que todo eso va a perecer. Entonces no sirve absolutamente nada usted si sigue como simpatizante. No va a lograr llegar a la eternidad con Dios. Y será triste. Lo habrá perdido absolutamente todo. Así que yo le insto, lo animo ahora en el Señor a que cambie de actitud y hágase un cristiano y comprométase con el Señor y dígale, Señor, cuando termine la pandemia, yo voy a ser el primero a estar ahí en esa congregación que me queda cerca, la que me gusta, quiero estar allí y allí voy a adorar, le voy a adorar y voy a servirle a usted hasta que yo me muera. Amén, es algo que usted debe hacer. Tercero, y final, ¿debo tomar una decisión con Cristo o sin Cristo? Como decíamos en el punto anterior, no sirve nada ser cristiano, pero ahora yo le invito a tomar una decisión. Es lo que le dice Josué a su pueblo. Si quieren hoy, dice, escojan hoy, sirvan a Dios o sirvan a otros dioses si ustedes quieren. Hermano, el Señor nos está diciendo también a nosotros en el día de hoy, yo debo tomar una decisión. Yo quiero una decisión por Cristo, voy a tomar una decisión por Cristo, voy a reconocerlo a Él como Señor y Salvador de mi vida, lo voy a reconocer, me voy a arrepentir, voy a pedirle perdón y voy a creer en Él y le voy a pedir ser inscrito en el libro de la vida. Esos 4 pasos que damos, ¿verdad? Que es en el fondo los primeros pasos que damos para ser cristianos. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos muy complejos. Vemos que están pasando muchas cosas. Yo creo, hermano, por la Escritura, por su palabra, y no soy yo el único que podría decir, pero creo que la venida del Señor está cercana. Y muchos se mantienen todavía como simpatizantes del Señor. Muchos que no tienen la posibilidad de congregarse están flaqueando.
Hermano, tú eres un cristiano, eres una hija de Dios. A los hermanos antiguos les hablo, les digo en esta hora, afirma tus pasos, sé valiente, sé esforzado allí en tu casa, ordena a tu familia, háblales a ellos. Porque el Señor puede venir en cualquier momento y tú eres un cristiano, una hija de Dios. No puedes flaquear, no puedes retroceder ahora, menos en estos tiempos difíciles. Fíjese cómo está pasando en todo el mundo. Vemos que está nevando donde nunca antes había nevado. Vemos catástrofes por todos lados. Vemos esta misma pandemia que nos está tocando, que nos tiene limitados en muchas cosas. Pero esta pandemia va a pasar y nos vamos a volver a juntar. Yo espero eso y sé que el Señor lo va a hacer, hermano, pero yo creo que puede ser la última oportunidad que Dios nos dé para llenar las congregaciones y estar allí alabando y glorificando al Señor. Así que este tiempo es de preparación. Este es el tiempo donde usted allí en su casa tiene que tomar su decisión y allí en sus casas es donde debe hacer esos cultos familiares, donde debe alabar y glorificar a Dios y llenar su casa de alabanza. Ver estos videos, ¿cierto? Y mostrarlo a quien esté cercano suyo, invite allí a toda su familia a escuchar su palabra y tome la decisión por Cristo. Antes que sea tarde, tome la decisión por Cristo ahora. Me gusta mucho cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que cada uno de nosotros como jefes de hogar, los padres, me refiero a los sacerdotes allí, mamá y papá, que puedan decir, nosotros, yo y toda mi familia, serviremos a Jehová. Y vamos a invitar a todos los que tenemos cerca para alabar también a Jehová. Amén. Para alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Hermano, esa es la decisión más importante que debemos tomar en este tiempo. Para los que no han tomado esta decisión, háganlo lo más pronto posible. Y que todos podamos decir esto. Toda mi familia va a alabar a Jehová. Amén. Veo de nuevo que la hora se pasó rapidísimo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo voy a su presencia dándole gracias por todas sus bendiciones, Señor, por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho, Señor, y por lo que hará en cada uno de nosotros. Bendito Dios, en forma especial en los nuevos. Yo te pido, Padre Santo, que allí cada uno comience, Señor, a meditar y a tomar una decisión. Y a todos aquellos antiguos, Señor, que han sido simpatizantes por años, que se den cuenta, Señor, que están perdiendo tiempo, porque tienen que escoger estar con usted o simplemente vivir sin usted. Y ya sabemos el resultado, bendito Dios. Por eso les animamos a todos los que están escuchando que tomen la decisión por Cristo, que puedan arrepentirse de su forma de vida y se vuelvan a ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno. En el nombre de Jesús, bendigo en forma especial a los nuevos, a aquellos que están viendo por primera vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y todos los que me ven, si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo de nuevo con ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno. Amén.